Sean ustedes bienvenidos a este primer curso de oferta y demanda de Smart Money, una actualización de lo que hemos hecho a lo largo de todo el contenido de YouTube. Lo vamos a resumir, vamos a ver en realidad cuáles son las reglas de manera ordenada, vamos a ver cómo podemos seleccionar un buen bloque, cuáles son las características que en realidad debe cumplir, cuáles son los modelos de entradas que yo debo de aplicar, entender fractales, estructura y fractalidad, cuáles son sus diferencias y cómo vamos a poder implementar todo esto en el mercado real. Vamos a arrancar con el primer video que habla cómo debo de marcar en realidad mis zonas. ¿Qué es lo que yo veo en todos lados? Que todo el mundo marca los order blocks de manera diferente. Que lo que vamos a entender en realidad es que significan básicamente lo mismo y que más allá de lo que sea su marcación, tengo que entender para qué funcionan. ¿Listo? Entonces vamos a arrancar con los order blocks, muchachos. Hay varias características cuando hablamos de los order books. La primera de ellas es el movimiento acelerado. Cuando yo hablo de que hay una institución comprando y vendiendo, yo lo que espero es que en realidad el precio tenga aceleración cuando se crean dichos movimientos. ¿Eso qué quiere decir? Yo tengo que tener eh, movimientos de esta forma. Si el precio está dentro de una dirección alcista, tengo que tener movimientos acelerados. ¿Listo? Segunda característica que tiene un buen order block, tiene que tener rompimientos de estructura. Tercera característica que tiene que tener un buen orden, ¿no? Tiene que ser una zona fresca, ¿listo? Cuando las zonas ya no son frescas, por ejemplo, en este caso, si el precio llega a ser retestear, esto ya no va a ser una zona fresca, es decir, que es muy probable que en el retesteo, pues simplemente el precio vaya a seguir en su dirección. Cuarta característica, vamos a hablar de sacadas de liquidez. Esto es lo último que vamos a hablar en la clase el día de hoy, pero esta característica es muy importante. Siempre que el precio me haga daño en la estructura, voy a priorizar esos bloques creados o generados. Ahora, quiero que me entiendan algo, muchachos. Hay muchas formas, voy aquí al gráfico real, hay muchas formas de marcar los órdenes, algunos le dicen órdenes de cambio, breakers, orden de oferta y demanda, CPs, PCPs, pero lo que quiero que me entiendan es que al final de la historia significan lo mismo. Fíjense acá en la pantalla, ¿qué es lo que pasa? Hay personas que marcan esto como un orden. Perfecto, está muy bien. Hay personas que lo marcan así, de esta forma lo estoy marcando yo, así es como se los voy a hacer acá en este curso. También está muy bien. Y hay personas que simplemente marcan las mechas y también está muy bien, Sebas, pero entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que pasa? Que quiero que entiendan. Este significado del order block, ¿es en realidad fuerza institucional de ventas? Sí, es en realidad fuerza institucional de ventas. Más allá de que si está bien marcarlo así, así o así, lo que yo tengo que entender es que estas son zonas de alta probabilidad donde el precio en realidad me puede generar los movimientos de interés a los cuales yo quiero entrar. Entonces, fíjense qué es lo que pasa. Bueno, en realidad este bloque no es tan buen bloque. Vamos a coger uno de temporalidad mayor, vamos a mirar aquí H1 y vamos a marcar un bloque acá en el euro dólar. Entonces vamos a hablar de este bloque. Miren, hay personas que lo marcan así, que así es como yo lo marco. Hay personas que lo marcan así, que son las mechas, también está muy bien. Hay personas que lo marcan así completo, también está muy bien. Hay personas que lo marcan completamente así, desde este punto está muy bien. ¿Qué es lo que yo quiero que ustedes entiendan? Todo esto es una buena zona de demanda, pero en la marcación no me puedo detener, simplemente me está significando para mí lo mismo. Ahora quiero que se fijen en esto. ¿Qué pasa si yo me subo de temporalidad? Yo estoy viendo ya dentro de la temporalidad de H4, es que el bloque que yo marqué como este cajón de H1, en realidad es el mismo bloque que me hubiera marcado en H4. Y si lo hubiera marcado desde las mechas, en realidad este cajón de las mechas, donde marqué las mechas, en realidad es como si hubiera marcado un bloque de M15. Es en realidad, estoy reduciendo los bloques. Miren la marcación más pequeña de lo que eran las mechas en H1, cómo se ve, como nosotros lo marcamos en las velas. ¿Listo? Lo mismo, si yo me subo otra temporalidad, ¿qué es lo que voy a ver dentro de una temporalidad más grande? Ya ese bloque no es solamente la mecha, fíjense, para diario, todo lo que yo marqué en H4, H1 y M15 es solamente la mecha del bloque diario. En realidad, todo mi bloque diario es todo este. Entonces, aquí llegamos a un punto importante y es, ¿cómo lo debo de marcar? Debo entender que el mercado es fractal, que en todas las temporalidades puedo llegar a ver cosas diferentes, diferentes fractales, diferentes impulsos, diferentes estructuras y tendencias. ¿Listo? Más adelante vamos a hablar sobre las secuencias, no se estresen por eso en este momento, pero lo que quiero que me entiendan es, independientemente de la forma en que yo marque el order block, tengo que entender esas bases de oferta y demanda para qué en realidad me están funcionando. Y aparte de eso, más allá de marcarlo, que si más grande, que si más pequeño, que al 50%, más allá de eso, validar en realidad
cuando el precio me está haciendo un buen orden block. Entonces, retomemos acá una cosa. Vamos a ahorrar todo y vamos a hablar acá de buenos bloques. Me voy a volver aquí a la temporalidad de H1 y básicamente vamos a mirar acá. Tengo cuatro formas de hacer oferta y demanda. La primera de ellas son los valles. ¿Qué es un valle? Si tengo un movimiento bajista y el precio me hace un movimiento acelerado, acá me está generando un valley o un valle y esto me va a servir como una zona de demanda. Perfecto, esta es mi demanda. Ahora, ¿cuál es la oferta o cuáles son los picos? Si yo tengo el precio en un movimiento alcista, tengo un movimiento acelerado que rompe la estructura, perfecto, esto que hizo acá es un pico y yo puedo decir que aquí está mi oferta, la zona para vender. Básicamente, estas son las dos primeras tipos de zonas que nosotros vamos a poder utilizar. Hay otras zonas que se llaman CP o CP y PCPs. ¿Listo? Estos CP son patrones de continuidad que en realidad están identificados por este movimiento. Fíjense qué pasa en este movimiento. Tengo un rally alcista que me lo está dando esta velita que estoy subrayando, la vela blanca. Tengo una base que se está generando con esta vela negra y tengo nuevamente un rally alcista. Esto en el caso de la demanda, es decir, esto me va a servir a mí como base de demanda, es decir, en este caso del gráfico real, esta sería mi base de demanda, esto de acá, y se llamaría un CP. ¿Listo? Ahora, ¿cuál es en el caso de la oferta? En el caso de la oferta es exactamente el mismo dibujo de forma, pues, obviamente inversa, es decir, voy a tener un rally bajista, una base y nuevamente un rally bajista. Eso va a ser una zona de oferta la cual yo voy a poder utilizar para tener operaciones o entradas por continuación. Ahora, busquemos en el gráfico qué es un CP. Básicamente, un CP de ventas es el que nos hace falta. Un CP de ventas, bueno, acá se puede stop, pero no importa. Miren, esto es un CP de ventas, un mal CP. Ahorita vamos a ver por qué es una mala zona. Pero básicamente, ¿qué estoy teniendo? Yo tengo un rally, tengo una base y tengo nuevamente un rally bajista. Es decir, eso es un CP de ventas. ¿Qué otro puede llegar a ser un CP para las ventas? Bueno, este de acá era de compras, fíjense en esto. Tengo nuevamente por acá un rally alcista, mi base, un rally alcista, que es este mismo dibujito. Y este por acá también era otro CP rally alcista, base, rally alcista, y ese sería un CP alcista, ¿listo? Entonces, ya vamos a mirar más adelante sobre los CPs y los PCPs puntualmente, pero quiero que me entiendan, hay cuatro zonas de oferta y de demanda, la primera picos, la segunda valles, la segunda, la tercera y la cuarta, CPs de compra y de venta. Ahora sí entremos directamente en la materia. ¿Cuáles son mis reglas para validar en realidad una buena zona? La primera de ellas va a estar determinado siempre por el movimiento acelerado. Cuando hablamos de un movimiento acelerado, quiero que me entiendan, el precio en realidad, muchachos, cuando hay un movimiento institucional, muchas veces entra con mucha fuerza, ¿listo? Yo no puedo decir, por ejemplo, que si es un movimiento acelerado, esto es un movimiento acelerado, esto que se acaba de generar, este pico, es un movimiento acelerado el cual yo puedo decir que es oferta. Algunos lo pueden también validar por acá con el volumen, el indicador de volumen, está muy bien, yo no, en realidad no lo uso mucho, pero está muy bien determinarlo por esa forma. Ahora, ¿qué no es un movimiento acelerado? Por ejemplo, cosas como estas. Si yo llego a ver que el precio está haciendo así, y de un momento a otro me hace esto. Muchachos, esto subió más rápido de lo que cayó. ¿Eso qué quiere decir? Que en realidad ese bloque que se está generando para vender, esto no es oferta. ¿Listo? Esto simplemente está haciendo un retroceso para seguir subiendo. Entonces son bloques en los cuales yo con esta simple regla puedo evitar este tipo de bloques. ¿Listo? Acuérdense, movimiento acelerado. Ya vamos a ver algo importante sobre la ineficiencia o la consolidación afuera. Lo mismo para la demanda. Si yo tengo esto, perfecto, yo sé que esto es demanda, porque tengo un movimiento acelerado, el precio subió más rápido de lo que en realidad cayó y me está rompiendo estructura. ¿Qué no es demanda? Si yo llego a ver esto, muchachos, el precio y masa, esto como lo estoy dibujando, en realidad yo puedo ver que esto tiene la misma aceleración y que esto muy probablemente vaya a ser algo como esto y que esto se vaya a eliminar porque no tengo ningún tipo de aceleración. Ahora, ¿cómo en realidad puedo empezar a identificar cuáles son mis movimientos acelerados y cuáles no? Fíjense en esto, hay algo que se llama ineficiencia o el famoso fair value gap, que acá lo vamos a ver en los bloques, o también algunos le llaman consolidación afuera, esto sí es netamente oferta y demanda, como sea. Lo que quiero que me entiendan es que un movimiento acelerado yo lo puedo determinar de dos formas. Uno, cuando el precio viene, por ejemplo, y tengo este movimiento así, tengo esta velita, vamos a suponer que esto es una velita bajista, seguido de esto tengo una velita alcista. ¿Y qué está pasando con la creación de estas velas? Si el precio empieza a subir de esta forma, alcista, esto es una vela alcista, esto va a ser otra velita alcista,
¿Qué es lo que yo me voy a fijar acá? El espacio que me está dejando el bloque. Es decir, yo puedo decir, hey, aquí hay un bloque de demanda. Perfecto, esto es un bloque de demanda. Y empiezo a validar cuál es el movimiento acelerado que tuvo este bloque. Entonces vamos a decir que el precio venía por aquí cayendo y esta fue su última velita. Este fue el primer rompimiento de estructura, pero para determinar si es un movimiento acelerado voy a utilizar la ineficiencia. Fíjense en algo, ¿cómo lo voy a determinar? El espacio entre esta segunda vela y esta velita, todo este espacio lo voy a determinar como una ineficiencia. Cuando yo vea una ineficiencia o una consolidación afuera, que básicamente es lo mismo, puedo determinar que este bloque tiene aceleración, que tiene un movimiento acelerado y que en realidad me va a servir para que cuando el precio lo reteste, yo pueda pensar en generar algún tipo de compra. ¿Listo? Esto como primera regla. Segunda regla importante, muchachos, que no podemos dejar atrás, creo que se vio ya en esta primera, pero la vamos a dejar también totalmente clara. Segunda regla importante, muchachos, va a ser rompimientos de estructura. Muchachos, cuando nosotros hablamos de movimientos acelerados, de operaciones institucionales y demás, siempre la intención es romper algo, romper stop loss, romper zonas, soportes y resistencia, líneas de tendencia, Fibonacci, se mate todo. ¿Listo? Cuando hay un movimiento institucional, lo que quieren es la liquidez y esa liquidez va a estar traducida en stop loss que más adelante vamos a hablar de ella en una próxima clase. Entonces, acuérdense de esto. Si yo llego a ver que el precio me genera este movimiento, perfecto, yo acá tengo un rompimiento de estructura y esto que se generó es demanda. Caso contrario, si yo llego a ver el mismo ejemplo, que el precio puede que me haya hecho acá la ineficiencia, esto puede que el precio aquí haya hecho una ineficiencia, entonces digo, mire, es que acá yo tengo una eficiencia, pero cuando llegó a su zona opuesta o a su punto estructural opuesto, el precio no fue capaz de romperlo. ¿Listo? ¿Eso qué quiere decir? Que por más que yo le vea ineficiencia o alguna aceleración a esto en realidad no es un buen bloque. Es muy probable que esto vaya a seguir cayendo. ¿Listo? Acuérdense siempre rompimientos de estructura. Entonces, lo mismo. Esto es un rompimiento de estructura. Perfecto. Esto no es ningún rompimiento de estructura. Puede que esto tenga aceleración, pero lo más probable es que vaya a ser un retroceso. Listo, veámoslo desde ese punto de vista. Entonces, esta sería nuestra segunda regla para poder validar como tal un bloque. La tercera regla, muchachos, zonas frescas. ¿Qué es lo que pasa con las zonas frescas? Y aquí vamos a hablar de una cosa supremamente importante. Fíjense que las zonas frescas tienen una característica y es la siguiente. El precio muchas veces genera zonas de la nada, es decir, el precio viene cayendo, me genera un movimiento acelerado que me rompió la estructura. Perfecto. Entonces viene la pregunta aquí del millón. En realidad, esto es una zona fresca. ¿Cómo lo puedo determinar? Muchachos, a la izquierda. ¿Listo? Pues yo me voy para la izquierda a validar si el precio en realidad me creó una zona de la nada. Pues yo voy a ver en el pasado cosas como esta, por ejemplo. Si yo llego a ver que, por ejemplo, la zona de demanda está por aquí más abajo, no sé, listo, esta es la zona de demanda, y aquí en este espacio donde estoy mirando no hay nada, perfecto, esto sí es una zona fresca. ¿Listo? Perfecto. Eso sí es una zona fresca. Caso contrario, si yo llego a encontrar en el pasado una justificación o un culpable por la cual el precio haya subido así, por ejemplo, algo que el precio haya hecho algo como esto, algo así, entonces yo puedo decir, oiga, miren, en realidad esta relación, esta reacción que está sucediendo acá, tiene una justificación en el pasado, que es una base de demanda. ¿Eso qué quiere decir? Que esta zona de acá ya no es fresca. ¿Listo? Ya es una zona testeada. ¿Eso qué quiere decir? Que si el precio llegase por acá, así se haya creado una buena zona, en realidad esto empieza a generar liquidez, que más adelante vamos a hablar de ella, y por consiguiente, siempre que no sea una zona fresca, siempre, eso es lo que yo hago, siempre que el precio llegue a una zona que no es fresca, sí o sí, yo voy a tomar una confirmación. Eso es bien importante. Sí o sí, yo voy a tomar una confirmación de mercado para validar en realidad si puedo operar esa zona. ¿Listo? Miremos esto en el gráfico en la vida real. ¿Cómo determino si una zona es fresca o no? Miremos a ver por acá. Si yo quiero determinar si esta zona que se creó en la temporalidad de H1 es fresca o no, ¿qué tengo que hacer, Sebas? Pues me voy para atrás. Sebas, ¿cuánto? ¿Un día, 2 días, 3 días, 5 días? ¿Cuánto? Muchachos, hasta que nos encontremos al precio y nos toque vernos un mes, 2 meses, 3 meses, 5 meses, un año, lo que sea, pues tenemos que ir para atrás. Entonces ya encontré en el pasado el precio. ¿Y yo qué puedo decir? El mínimo que está a mi derecha, en realidad está reaccionando a alguna zona de demanda. En realidad no, ahorita vamos a ver cómo se marcan. Pero este sería mi CP. Es decir, yo acá no tengo ninguna justificación
por la cual el precio haya reaccionado así. Es decir, que basado en oferta y demanda, eso por acá es muy diferente a inducciones. Listo, un momentico que eso después hablamos. Pero basado en oferta y demanda, esta zonita que se está generando acá dentro de la temporalidad de H1, sí es una zona fresca la cual yo podría operar. Sebas, ¿por qué? Si lo evaluamos rápidamente, movimiento acelerado, sí, esto tiene movimiento acelerado, tengo una pequeña consolidación afuera, tengo mucha ineficiencia generada, perfecto. Segundo, tiene rompimiento de estructuras, sí, esto rompió todas las estructuras, perfecto. Mi zona es fresca, sí, ya determinamos que mi zona es fresca, perfecto. Esto es un buen bloque hasta el momento en el cual nosotros podríamos operar, ¿listo? Voy a explicar de una vez la última regla para validar, que es una sacada de liquidez. Cuando el precio saca liquidez, ¿a qué me refiero? Vamos a hablar de que, no sé, yo acá previamente tenía una estructura, ¿listo? El precio va a dar una vuelta, el precio me rompe esa estructura o la zona y me genera un muy buen bloque, ¿listo? Esto, este bloque que se generó, que es el culpable del rompimiento de este, en realidad va a ser un bloque que me sacó la liquidez y estos bloques son a los que mayor atención voy a prestar. Obviamente, muchachos, validando que estas tres reglas pues se hayan cumplido en ese bloque. ¿Listo? Entonces, si yo tengo un bloque que me saca liquidez, este es el bloque más ideal para mi concepto que yo puedo operar. Obviamente, acuérdense que tenga movimiento acelerado, rompimiento de estructura y que la zona sea fresca. Ahora, mirémonos en la vida real a ver cómo funciona. Por ejemplo, este bloque que se generó la semana pasada, sí sacó liquidez. Si nosotros nos vamos para la izquierda, en realidad, ¿qué teníamos nosotros por acá? Todo esto era demanda. ¿Eso qué quiere decir? Eran unas zonas no frescas, es decir, ya pierde mucha calidad en la zona. Pero esta zona que se creó, fíjense que me está sacando la liquidez. Es decir, que si volvemos a recapitular, movimiento acelerado, movimiento de estructura, de zona fresca y sacada de liquidez, estoy cumpliendo con mis características para que esto en realidad sea un buen bloque para operar. ¿Listo? Entonces, empecemos a mirar bloques los cuales ya hayan pasado. Ahorita vamos a mirar cómo marcar realmente las zonas. Va a ser de una forma muy sencilla, pero quiero que miremos cómo validar esos bloques que en realidad sí estén funcionando, que no estén funcionando y demás. Miren, por ejemplo, esto de acá. Marquemos este bloque. Este era un bloque institucional dentro de la temporalidad de H1, porque básicamente tengo ineficiencias que se están generando con un movimiento acelerado, con un rompimiento de estructura, y si yo miro mi tercera regla a la izquierda, muchachos, esto en realidad no tiene ninguna justificación, esto es una acumulación, ¿listo? Esto es una acumulación. ¿Qué es lo único que baja la calidad del bloque? La cuarta regla. En realidad esto nunca sacó liquidez a ninguna estructura, ¿listo? Por consiguiente, esto quiere decir que más adelante vamos a hablar sobre liquidez, se está convirtiendo en liquidez y pues podemos empezar a distribuir encima de esos highs, ¿listo? Entonces, reglas a considerar. Listo, cumplía con ser una zona fresca, con el movimiento acelerado y el rompimiento de estructura. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Confirmar. Cuando el precio llegue allá, en realidad lo que yo debía haber hecho era confirmar. Entonces, si el precio me daba alguna confirmación, por ejemplo, acá en M5, pues yo podía tomar la venta. Si ustedes se fijan, muchachos, aquí no hay ninguna venta por tomar. Listo, el precio simplemente derritió la zona, se la llevó como mantequilla. Más adelante vamos a hablar de las secuencias y de cómo poder tomar esas confirmaciones. ¿Listo? Entonces, muchachos, fíjense en lo siguiente. Vamos a ir a mirar los bloques acá dentro de la temporalidad de H1. Miren, por ejemplo, esto de acá. Esto, muchachos, esto de acá, en realidad es un buen bloque. Nos dicen, no, Sebas, es que esto es un buen bloque, y miren cómo está reaccionando el precio repetidamente al bloque, el bloque, el bloque, el bloque, el bloque, el bloque, el bloque. Muchachos, esto es un buen bloque, esto no es un buen bloque. Sebas, ¿por qué no es un buen bloque? Muchachos, movimiento acelerado. Esto yo veo que cae más rápido de lo que en realidad subió y me está rompiendo la estructura, pero en cuanto a esta reglita de movimiento acelerado, fíjense que cuando el precio crea el movimiento, en realidad no tengo ineficiencias. Fíjense que las ineficiencias acá se están rellenando con las mechas. Es decir, esto en realidad no tiene una consolidación afuera y no podríamos determinar que tenga aceleración. Si esto no se está cumpliendo, ya no vale ni siquiera la pena ir a mirar si es una zona fresca y si me está sacando liquidez, porque el principio básico de oferta y de demanda dice que si yo voy a tener un buen bloque, debo de tener movimiento acelerado y rompimiento de estructura. Entonces, esto no es un buen bloque que podamos operar. Sebas, entonces, ¿qué es lo que estaban operando acá? Muchachos, hay muchas formas de operar, muchas estrategias, soportes, resistencias y demás. Más adelante vamos a dar una pequeña introducción a inducciones, pero acá podríamos estar operando
por ilusiones y estar haciendo mucho billete siempre que el precio elimine un mínimo o un máximo, podemos generar compras, ventas y demás y jugar ping-pong. Fíjense, el precio sacaste mínimo, hay que comprar, el precio sacaste máximo, hay que vender, el precio vuelve y saca este mínimo, hay que comprar, el precio vuelve y saca este máximo, hay que vender, y así sucesivamente hasta que llega un punto a donde mis consolidaciones se rompen y ya cambia todo el sentido del juego, que más adelante, como les decía, vamos a hablar, pero esto es un bloque de mala calidad, ¿listo? Es un bloque de mala calidad. Ahora, fijémonos, por ejemplo, en este bloque. Tengo un movimiento acelerado, tengo un rompimiento de estructuras, tengo que si la zona es fresca, entonces ¿hasta dónde me voy, Sebas? Hasta atrás. ¿Aquí hay alguna justificación para que esto en realidad sea una zona fresca o no sea una zona fresca? Bueno, acá en realidad, si yo lo miro desde este punto de vista, en realidad esto es pequeño order flow que está generando el precio de forma alcista. Es decir, yo puedo decir que esta es mi zona base o original, algunos le llaman, y que el precio acá me está generando ciertas reacciones, pero para mí esto no es una zona fresca, es decir, yo en este punto de alguna forma debía tomar la confirmación. Ahora, quiero que se fijen en algo importante acá. Muy probablemente estos dos bloques vayan a ser un solo bloque en una temporalidad mayor. Si nosotros validamos estos dos bloques que marcamos dentro de H1, fíjense cómo se ve acá. Si yo hubiera marcado este bloque de una forma correcta, simplemente hubiera dicho, este es mi bloque, y aquí yo no hubiera tenido problemas con el stop loss, simplemente me hubiera bajado a temporalidad a buscar alguna confirmación, alguna compra que pudiera generar, pero lo hubiera podido hacer. Ahora, en cuanto al bloque como tal, primera regla, movimiento acelerado, si tiene rompimiento de estructura, si tiene. Tercera regla, la zona es fresca, en realidad esta zona no es fresca, perfecto. Y la cuarta regla, ¿cuál es mi cuarta regla? Que saque la liquidez, saca de liquidez. Queremos saber internamente si cuando el bloque se creó en realidad sacó liquidez. Muchachos, que es sacar liquidez, que saque un mínimo. Este era el mínimo que el precio cuando creó la zona debía de sacar. Eso nunca pasó, es decir, que esto no está funcionando. Ahora, de estas cuatro reglas que hemos visto hasta el momento, esto es un bloque de mala calidad, ¿listo? Si lo quisiera haber operado en el día a día, debía de tomar alguna confirmación dentro de las temporalidades menores, pero nunca haber tomado una orden pendiente en esa zonita de demanda, ¿listo? Miremos más bloques en el pasado, a ver cómo está funcionando. Miremos más bloques en el pasado. El último, miren por ejemplo este de acá. ¿Qué tenemos en esta situación? El precio está generando una reacción, sí, pero ¿qué pasa? Fíjense en su creación. Yo veo que el precio está subiendo más rápido de lo que hizo en la caída. Segundo, yo no tengo ineficiencia, la única ineficiencia es esto chiquitico que tenía acá en el precio. En realidad me está diciendo que eso aceleración no tiene. Rompimientos de estructura, bueno, eventualmente tuve rompimientos de estructura, está perfecto, pero al no cumplir mi primera regla, no pierdo el tiempo. Ay, Sebas, pero es que acá reaccionó. Sí, pero no es oferta. Yo no tengo por qué estar pensando en comprar en estos bloques. Listo, no tengo por qué estar pensando en comprar en estos bloques. Más adelante, obviamente, faltan reglas por ver, pero estamos hablando acá de la marcación. ¿Cuál es un buen bloque según la marcación? ¿Listo? Miren, por ejemplo, este bloque que está acá en este punto. Tengo este bloque de demanda, lo mismo que tengo que evaluar rápidamente. El último bloque que evaluamos, movimiento acelerado. Ah, esto tiene ineficiencia, perfecto, tiene un movimiento acelerado. Dos, rompimiento de estructura. Ah, sí, mire, por acá me estaba rompiendo una estructura, perfecto. La zona es fresca. Ah, resulta y pasa que yo me voy para el mínimo y aquí yo tengo otro bloque, es decir, que esto no es una zona fresca y la sacada de liquidez también está funcionando, porque si nos fijamos, esto había alcanzado a sacar este mínimo que tenemos acá. Es decir, que el precio me sacó la liquidez y me está generando un buen bloque. Si yo tengo un bloque con esta evaluación, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Lamentablemente, al no ser una zona fresca, debo de tomar algún tipo de confirmación entre la temporalidad de M5, M15. Bueno, ya más adelante vamos a hablar sobre esas secuencias, pero está haciendo que yo tome una confirmación eh, en base a la estructura. Listo, que eso es importante también de entender. Entonces, muchachos, vamos a ir rápidamente a cómo marcar los bloques. Ya hablamos de estas reglas para marcar en cuanto a la marcación de los bloques. Vamos a ver básicamente cómo se marcan. Vamos a tener cuatro patrones, en realidad tres patrones. Primero de todos, en los engulfing pattern. ¿Listo? Los engulfing, ¿qué quieren decir? Si yo tengo este movimiento bajista, esto es una velita bajista, esto es una vela alcista, obviamente ser una vela de poder y el precio se me va, pues simplemente yo tendré este patrón de velas engulfing. ¿Cómo lo voy a marcar? Desde la parte más baja de la mecha hasta donde comenzó su reacción alcista, que en este caso va a ser la apertura o cierre de la vela anterior. Es decir, para mí,
Este es mi bloque. Fíjense por qué. La apertura y cierre de la vela bajista fue esta y ese va a ser nuestro bloque. ¿Listo? Ese va a ser nuestro bloque. Sebas, ¿y qué pasa si la vela envolvente es la que tiene la mecha más baja? Ah, bueno, pues nuestra mecha más baja va a ser acá. ¿Listo? Y vale la pena aclarar o recordar más bien que estos bloques para qué sirven. La parte superior de los cajones de compras van a ser a donde yo voy a empezar a buscar mis entradas. La parte inferior de mis zonas de compras van a ser a donde yo voy a colocar mis stop loss. Al igual, zonas de ventas, perdón la letra, zonas de ventas, la parte inferior van a ser mis entradas, obviamente, y la parte superior van a ser los stop loss. Que esto nos quede claro. Caso de los engolfing para las ventas, tengo un precio subiendo, acá llega una velita que me está haciendo una estructura alcista, seguido de eso tengo una vela de poder bajista. Sebas, ¿cómo marcamos esto? Ah, nosotros ya sabemos. La parte más alta de las mechas, es decir, esta, fíjense que en este caso esta es más alta que la anterior, hasta donde comenzó en realidad mi reacción bajista o la estructura a dañarse. Para mí, el cierre de esta vela es donde empezó todo el movimiento. Es decir, este va a ser mi bloque, que si el precio retestea, pues voy a, obviamente a buscar la forma de vender. ¿Listo? Esos serían los engolfing. Vamos y miramos dos ejemplos rápidamente. La tarea para ustedes, cada uno en su casa, muy juiciosos, marquen de a 5 patrones de velas envolventes rápidamente, obviamente en bloques que sean bloques de calidad, ¿listo? Para que nos quede completamente claro. Pero básicamente, miren, esto es un bloque de demanda formado por una vela engolfing. Esta es una vela envolvente, tengo una vela bajista, ya ustedes evaluarán cada una, pero fíjense cómo lo estoy marcando. La parte más baja hasta donde comenzó la reacción alcista. A la apertura y cierre de la vela negra es a donde estoy colocando donde comenzó mi bloque. ¿Listo? Otro patrón engolfing. Fíjense en este patrón engolfing. Esto es una zona de demanda por un patrón engolfing. Ahora, tengo una vela envolvente, una vela negra bajista, y aquí estoy marcando bien mi bloque. La parte más baja hasta donde comenzó en realidad mi reacción alcista. Miren, este por acá también era otro bloque. Si yo lo hubiera marcado de H1, la parte más baja, ¿listo? Hasta donde comenzó mi reacción alcista. Ese sería mi bloque, ¿listo? Ahora, muchachos, en el caso de las zonas con patrones inside bar, los patrones inside bar. Básicamente, ¿qué es lo que voy a tener? Por ejemplo, en un movimiento alcista voy a tener una vela que entra haciéndome mucho daño en mi estructura, es decir, esto va a ser una velita alcista y seguida de ella voy a tener una vela hijita, una vela más pequeña que sí o sí tiene que ser bajista. Si esto llega a pasar, el movimiento o el pico se llega a generar, pues yo cómo voy a marcar el bloque. Lo mismo, la parte más alta de las mechas hasta donde comenzó la reacción bajista. ¿Dónde comenzó la reacción bajista? Desde el cierre de la ola negra, es decir, esta es mi zona de oferta. ¿Listo? De la misma forma, ¿cómo voy a marcar mi zona de demanda? Si yo llego a ver que esta vela entró haciéndome mucho daño en mi estructura, ¿listo? Y seguido de eso llego a ver una velita que es como la hija, que tiene que ser sí o sí alcista y se da mi patrón de valle. ¿Cómo lo voy a marcar? Pues simplemente desde la parte más baja de las mechas hasta donde comenzó la reacción alcista. Es decir, esta es mi zona de demanda. Listo, muy sencillo. Ahora, vámonos al precio y vamos a buscar patrones de, bueno, ya cambiamos el euro dólar, que hemos visto el euro dólar todo el día. Vámonos aquí al precio y vamos a buscar patrones de velas envolventes. Perdón, inside bar. Fíjense, por ejemplo, en esto. Esto sería un inside bar, sí, tengo una vela que me está haciendo mucho daño a mi estructura y seguido de eso tengo una vela negra bajista. Ahora, obviamente, acuérdense siempre de evaluar la calidad de los bloques, ¿listo? Entonces ustedes ya saben, movimientos acelerados, movimientos de estructuras, son tres casi sacadas de liquidez. Otro patrón de velas inside bar en el caso de las ventas, vámonos más para atrás, tienen este bloque que está por acá, vela de poder, seguido de las velas pequeñitas que tengo yo por acá, un bloque de oferta, perdón que te lo marqué mal, sería esta acá, esta mecha, un bloque de oferta para generar esa distribución. Entonces ya saben ustedes cada uno evaluar esas zonitas. ¿Listo? Esas serían las inside bar. Y las últimas, vamos a hablar de pin bars y de dojis como un solo patrón de vela. ¿Listo? Algunos les dicen estrella de la mañana, estrella del anochecer, martillos invertidos, martillos, como le quieran decir. Vamos a hablar de pin bar y de dojis acá de la misma forma. Básicamente, ¿qué es una pin bar o una doji? Busquemos en otro par a ver qué es lo que está pasando. Básicamente, ¿qué es una pin bar o una doji? Bajemos aquí de temporalidad para verlas más rápido, que se ven más fácil en temporalidades pequeñas. Básicamente, ¿qué es una pin bar o una doji? Bueno, primero acá el dibujito. ¿Qué tengo? Precio haciendo un movimiento alcista. Si yo llego a ver esta velita que queda haciendo esto, seguido de esto me genera el pico, pues ya sé, la parte más alta
hasta donde comenzó mi reacción bajista. Perfecto, esta es mi zona de oferta. Ahora, lo mismo, si el precio llega por acá, me deja esta velita, así, y seguido de eso tengo un valle generado, pues yo ya sé que voy a marcar la parte más baja hasta donde comenzó mi reacción alcista. Por ejemplo, fíjense acá cosas que empiezan a pasar. Esto que estoy rayando acá es una vela engolfing, pero también el patrón está dado por velas pin bar. ¿Cómo lo vamos a marcar? La parte más alta hasta donde comenzó mi reacción bajista. Si se fijan, acá tenemos la confluencia o está dando la confluencia directamente. Más bien, se está marcando de la misma forma si fuera un engolfing o si fuera una pin bar, ¿listo? Pero esta es mi zona de oferta. Marquemos otro patrón de velas con inside, con pin bar. Miren esto. Esto en teoría era un bloque. ¿Listo? ¿Cómo lo voy a marcar? Desde la parte más baja hasta donde comenzó mi reacción alcista. Perfecto. Miremos más bloques por acá. Fíjense en este que tenemos por acá. ¿Cómo lo tenemos que marcar? Desde la parte más alta hasta donde comenzó nuestra reacción alcista. Esto era nuestro bloque. ¿Listo? Así es como vamos a empezar a marcar los bloques. Entonces, de esta primera clase, muchachos, la vamos a dejar hasta acá. Vamos a mirar, muchachos, ustedes allá en sus casas, cada uno muy juicioso, muy juicioso. Va a marcar 5 zonitas por cada patrón que vimos, es decir, 5 zonas de compra por engolfing, 5 zonas de venta por engolfing, 5 zonas de inside bar, 5 zonas de venta por inside bar, 5 de pin bar de compras, 5 de pin bar de venta. Entonces, esa va a ser la tarea. En el transcurso de esta semana vamos a subir la segunda clase. Espero de verdad que esta clase haya sido lo más claro posible, que la intención, muchachos, de saber cómo se marcan las zonas en realidad pase a un segundo plano, es decir, no importa cómo marque el bloque, simplemente lo importante es entender qué hay dentro de ese bloque, cómo me puede servir y cómo lo puedo utilizar, ¿listo? Tengo que entender también que más adelante vamos a hablar de ello, sobre las confirmaciones y las entradas por órdenes pendientes, que los bloques simplemente me están diciendo a mí que hay una intención institucional, pero ya nuestro trabajo va a estar cuando el precio llegue, en tener la paciencia de que el precio lo confirme. Entonces eso también va a ser bien importante. Listo, por el día de hoy me despido, muchachos, les mando un fuerte abrazo, muchas bendiciones y nos vemos en la segunda clase. Chao, chao.